Gracias por su compañía de siempre aquí en la Agenda Global, por supuesto por RNN Canal 27. Juan Miranda. Por aquí estamos. Un servidor mártir. sábado. Más adelante Indiano Ortega se integrará a esta producción. Nosotros tenemos un gran invitado para esta semana. Tenemos al diputado Elpidio Báez, una persona, ¿verdad, Juan? Que siempre se ha mantenido al ritmo de los acontecimientos nacionales. Con el diputado vamos a departir de criminalidad, régimen electoral, y una de las antorchas que ha llevado el diputado, que es la reforma constitucional. De manera que tenemos un programa de oro hoy, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, la decisión administrativa de la Dirección General de Aduana ha resonado en espectros internacionales. Una empresa norteamericana, Internet Society o Internet Society, le ha salido al frente con relación a esta intención de la Dirección General de Aduana imponer un impuesto administrativo de un 3 a un 20%. Dice esta empresa que ya el celular, o sea, imponer ese impuesto a la importación de celulares. Dice esa empresa norteamericana que ya el celular ya no es una herramienta, no es un mecanismo de lujo, sino es que ya es un medio de trabajo y de acercar la brecha digital que se daba entre los ciudadanos. Bueno, creo que sí, realmente, creo que sí. Estos impuestos o gravámenes que se establecen, se aplican a determinados artículos e inclusive a determinados sectores de la economía de un país, en este caso la República Dominicana, se debe tener un nivel de precaución, de cuidado, por el hecho, señores, que la comunicación, la telecomunicación en la República Dominicana ya es uno de los medios que contribuye más a los ingresos del gobierno central. El gobierno central para este año, 2019, proyectó unos ingresos internos por el orden de los 690,000 millones de pesos, y según cálculo que pudimos analizar por ahí, por este sector el gobierno obtendrá unos ingresos altísimos, más de 100,000 millones de pesos, por la retención del ITEVE que establecen estas empresas y por los mismos gravámenes que tienen que pagar a la hora de vender un artículo, de vender un producto, y también la utilización de las imágenes, de la frecuencia, ¿no? Entonces, esto se ha hecho de manera muy personal a nivel de esa Dirección General de Aduana, en donde los ciudadanos han expresado sus inquietudes adversas, negativas o no conformes con esta decisión, porque, por ejemplo, ¿cómo, Juan, está la situación del uso del celular en la República Dominicana? Aquí somos 10 millones de habitantes. Yo creo que el doble de esos 10 millones de habitantes. Debe de haber alrededor de 20 millones de celulares. De celulares. Sí. Porque ya en una casa, cada miembro tiene un celular. Incluso hasta los niños, y no tienen el celular, tienen la tablet. Y dos celulares a veces. Pero yo creo que deberían de cuidar eso. Porque recordemos que un celular no es solo un medio de lujo, ni para hablar, ni para chatear. No. Ya el celular es una necesidad y además contribuye mucho a los avances. Y sobre todo con esta famosa época digital, claro, que está promoviendo el Ministerio de Educación. Sí. O sea que por un lado estamos exonerando la tablet para los niños y por el otro lado estamos poniendo el impuesto a los celulares. Sí, porque este plan que tiene el Ministerio de Educación realmente de dotar a los estudiantes de herramientas para que se nutran, para que aprendan a través de... A pesar de que ya el presidente está advirtiendo que la era de la tecnología nos va a llevar, que yo, cuántos empleos. O sea, que por un lado es muy bueno, pero por el otro, porque el pueblo, la mayoría no está acorde, sobre todo con el nivel de analfabetismo que tiene nuestro país. No estamos a los niveles para asimilar esos avances tecnológicos. Bueno, el gobierno que siga creando esos mecanismos de tarjeta de solidaridad, de facilidad, bajar los créditos en las universidades, crear más educación, crear más escuela técnica vocacional, sí, para que los jóvenes se capacite. O sea, porque claro está, la suspensión de empleo o la eliminación de empleo por el avance de la tecnología, claro está que tiene que ir acompañada con elementos realmente que vayan en amparo de esa situación. De manera que
esta medida administrativa de la Dirección General de Aduana, el amigo Enrique Ramírez Paniagua tendrá que repensarla, porque aparentemente no ha caído bien en la sociedad y por lo tanto tú vas a sacrificar un medio importante. Por ejemplo, ya cualquier celular cuesta 10,000 pesos. Con este impuesto se elevaría a 12,000 o a 14,000 pesos. De modo que repiense esta medida la Dirección General de Aduana para que no vulnere y para que mantenga esa visión hasta de satisfacción del ciudadano de tener su celular, y que los costos, porque al fin, cuando se agrega un costo superior a la capacidad de ingreso del individuo, entonces eso va en detrimento hasta de la salud y de una serie de cosas. De modo que lo vemos así desde Agenda Global y sabemos que la Administración General de Aduana más o menos analizará este impuesto o gravamen que ha creado para aplicárselo a la importación de celulares. Venimos con Juan en Agenda Global en Familia, nos vamos a la pausa y entonces viene Indiana con la más destacada de la semana. No se nos vayan. Continuamos con Agenda Global en la Familia. Miren, nosotros no sabemos cuál es la función que está ejerciendo la famosa Comisión de Espectáculos Públicos. Según un informe que dio esta comisión, solo hubo sanciones a 6 programas de televisión en el año pasado. Y nosotros diríamos que la mayoría de los programas que se sirven merecen tener alguna exhortación o alguna sugerencia de ese medio, de esa entidad de autoridad y regulación. A pesar de que la Comisión de Espectáculo Público no tiene, según ha dicho su mismo director, los medios a su alcance para sancionar o para prohibir cuál cosa que se sirven. Ahora mismo se han puesto a circular una serie de mensajes exhortando a la gente a que valoren, a que los valores no es el dinero y una serie de cosas. Incluso figuras de la televisión que ponen cada fin de semana programas de televisión muy lesivos a la juventud y a la gente. Lo que nosotros vemos en algunos medios de comunicación y algunas canciones que se sirven a través de los reggaetoneros y esas cosas, que las sirven sin ningún pudor y sin ningún control. Entonces nosotros quisiéramos exhortar a la Procuraduría General de la República a que sea más observador de estas cosas. Porque nosotros sabemos que eso que se le sirve a la sociedad y que se incita y que se incita y que se incite, bueno, pues la gente acaba asimilando y consumiendo esto. Y que no contribuye en nada moral ni constructivo para la formación de un individuo. No tiene ningún tipo de orientación favorable, sino cosas nada más que incitan al sexo y a la pornografía. Entonces, hay una serie de exponentes de estos géneros musicales, si es que se le puede llamar música a esto, porque si nos adherimos al criterio del maestro de música Ramón Orlando, que dice que esto no es música, sino que esto es un sonido o un ruido, y así dice también Ulfido Vargas que esto no es música. Pero de todos modos, este género musical se sigue exhibiendo, y además con las letras que esta gente exponen al público sin ningún tipo de control. Si nosotros no fuésemos 2 décadas atrás o 3 y nos acordáramos de doña Zaida Ginebra Lobatón, ahora mismo esa señora se cayera muerta. Porque antes ya ponía regulación hasta en cosas que no eran, porque había que regularla ni controlarla. Entonces nosotros queremos pedirle a la Procuraduría General de la República o a quien se encarga de regular estas cosas, por favor, que pongan un costo a esto. Porque no puede ser posible que haya medios de comunicación exponiendo a personas y jóvenes sin ningún tipo de control. Y llamar a la familia dominicana a observar esto. Señores, no pongan este tipo de programa. No le pongan a su familia a las 12 del mediodía individuos que vienen a decir palabras tan desagradables sin ningún tipo de control. Empecemos por eso. Nosotros mismos controlando en nuestros hogares y también nuestra crítica, infustigando este tipo de cosas que ha tomado un cuerpo que parece
que ya no hay forma de controlar. Así que vamos a pedir a nuestra familia que nos mantengamos adheridos a los criterios cristianos y que Dios les bendiga. Muchas gracias, Hogares Dominicanos. Gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos en nuestros estudios, aquí en el CEA, nuestro invitado, el diputado Elpidio Báez. Diana Ortega viene con la más destacada de la semana. Así es, Martínez, claro está, y resaltando esa reflexión que siempre nos trae Juan Miranda en Agenda Global con la familia, esperando que cada familia pues ponga atención y ponga en marcha cada uno de estos temas que siempre trae Juan a debatir aquí con nosotros. Bien, y como usted dijo, claro que sí, nuestro invitado nos acompañará en breve, pero antes recuerden que tenemos las más destacadas nacionales e internacionales con todos ustedes acaricidas en esta semana. Vamos a empezar inmediatamente con la primera información. Tenemos que el gobierno, señores, como cada año o como cada semana y como cada día, el aumento en los combustibles. Dijimos, 13 semanas consecutivas disminuyeron, excelente, muy bueno, pero así mismo ha ido aumentando y casi se ha duplicado. Han aumentado en 3 semanas consecutivas. 3 no, lleva más. Pero han aumentado Chile, Indiana. Bueno, pero así mismo bajaron Chile. Vamos a ver ahora en qué consiste esto. No, Indiana, no. La quiero confrontar ahí. Vamos a ver. Bajaron significativamente los precios de los combustibles, Indiana. ¿Qué pasó? Bueno, el que lo compra sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? El gobierno aumentó los precios de los combustibles para la semana del 9 al 15 de febrero, con excepción del gas natural, que seguirá invariable. Industria y Comercio y MIPYMES informó que a partir de este sábado la gasolina premium aumentará 0,20 centavos y también continuará en 214,60 pesos el galón. La gasolina regular subirá 1 peso con 20 y será comercializada en 198,60. El galón de gasoil regular subirá 1 peso solamente y será ofertado en 173,40 centavos. Y el Optimus aumentará 0,90 centavos y costará 186,20. Fueron muy mínimas, Fue muy mínimo en esta ocasión. Hay que centavos. Sí, subiste a estas informaciones de hoy. Señores, pasando a la Junta Central Electoral y primarias abiertas y próximas elecciones que se acercan, la Junta Central Electoral anunció que ya es un hecho la implementación del sistema de voto automatizado en las primarias para el 6 de octubre próximo, luego de que este viernes los 5 partidos firmaran un acuerdo avalando el uso de la nueva tecnología para esas primarias. El documento recoge los acuerdos alcanzados en 4 reuniones de trabajos, en lo que los delegados técnicos de los partidos políticos y observadores participaron en diversas demostraciones, incluyendo sobre un funcionamiento del voto automatizado y sus componentes. Se hicieron demostraciones sobre la no trazabilidad y la no correlación de datos del electoral y el elector también, y la verificación del código fuente del modelo de votación y de la funcionalidad del software. Esperemos que, así mismo como en las pruebas ha resultado todo exitoso, se realice todo con buenas labores. Yo vi las demostraciones y es bastante práctico, bastante manejable. Sí, se ve sencillo. Pero como ese proceso ya está cerca, ya el 6 de octubre, y la Junta se ha propuesto educar, programa de orientación y de educación, porque tenemos unas experiencias cercanas ahí, muy nefastas, con relación a los escáneres, Juan, ¿verdad? Escáner, que no se usaron en todos los lugares y fue una compra también innecesaria. Los escáneres tuvieron el problema porque los escáneres lo llevaron a algunos respectivos lugares donde no había señales de internet. Eso es un problema. Entonces, como funcionaban con el internet, entonces eso hacía que no operaran, que no funcionaran, y entonces ahí se crearon problemas. Se cayera la nueva tecnología para ese avance que se estaba preparando. Sí. Señores, y el caso del periodista fallecido Blas Olivo continúa todavía en proceso. Los jueces que integran el tribunal colegiado de este distrito judicial aplazaron por 11ª ocasión el juicio de fondo que se le conoce a los 6 implicados a la muerte del periodista Blas Olivo, ocurrido en abril de 2015. La audiencia fue reprogramada para el próximo viernes 22 de este mes, debido a que el vehículo en que trasladaban desde Cotuí a uno de los implicados hasta el Palacio de Justicia de aquí se dañó,
se averió, no pudo llegar y por eso fue pospuesto el juicio nuevamente para el 22 de este mes. Cosas así pasan en nuestro país, así que no se sorprenda. En el plano internacional, señores, Estados Unidos impuso restricciones de visas a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, en una institución controlada por el presidente en disputa Nicolás Maduro y denuncia por la oposición como ilegal. Elliot Abraham, encabezó o encargado del liderazgo de fuerzas de Estados Unidos en Venezuela, resaltó que la oposición de Estados Unidos da apoyo al líder opositor Juan Guaidó, quien juró como presidente interino el mes pasado y obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos y un número de importantes países quienes reconocen su mandato o su nueva posición como presidente de Venezuela. Siguiendo, ¿sí? ¿Algo que quiera agregar a este caso? Yo tengo la información, me enteré de eso ayer por la tarde, que Juan Guaidó no ni siquiera es diputado, que es suplente a diputado. Entonces el muchachito tiene los pantalones donde van. Sí, claro, porque se ha atribuido y él ha tenido ha tenido dos expresiones y ha tenido un vocabulario y una forma de dirigirse bien ágil realmente. Y si ni siquiera es diputado, sino que es suplente a diputado, el muchachito tiene la batuta en las manos. Parece que tiene decisión. Bueno, ahí está. Su buena labor y su disposición ha hecho que los países lo apoyen a él sin ser una imagen. Sí, sin ser una figura, exactamente. Pero se le ha puesto impedimento a los miembros del Parlamento que están aliados a Guaidó. Correcto. No, a los que están aliados a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, sí. Y sigue el problema porque Nicolás también con el tema de la ayuda humanitaria que está realizando. Él parece que no va a dejar entrar eso a Venezuela. Siguen bloqueados los puentes. Vea esas imágenes que son bonitas. Él dice que son ayuda en descomposición. Un show mediático, como decimos aquí en Dominicana. Sigue con la última información en el plano internacional. Vamos a hablar de nuestros vecinos haitianos, lo ocurrido en ese territorio. Las protestas en contra del presidente haitiano han dejado hasta el momento 5 muertos, continuando este viernes en algunas de las ciudades de ese país, en medio de una gran crisis económica y política. Tras la multitudinaria protestas en Puerto Príncipe y otros puntos del país, algunas de ellas violentas, en las principales manifestaciones se produjeron en la calle Cabo Haitiano y Los Cayos. Con otras, o entre otras víctimas, se encuentran varios fallecidos, como mencionamos, y las protestas continúan aún por el tema también de Petrocaribe que está circulando en ese país y que aún convocadas algunas organizaciones de sectores de oposición que reclaman nuevamente, como siempre hacen en toda la protesta, la renuncia de su presidente. No se sabe quién va a dirigir esa nación. Para llamarlo en términos acongojados así, uno no sabe el destino que va a tener ese pobre pueblo, ese pobre país. Porque todos los presidentes que eligen aparentemente no se adhieren a la demanda de Creo que ese pueblo. Cumplió 2 años ahora. Sí. Ya lo están sacando. Pero así mismo pasó con Martelly, con Michel Martelly. Y todos los que han estado ahí. No es fácil tomar esa silla. Que se crea una especie de esperanza para los ciudadanos y las ciudadanas y de repente se demorona todo eso, se cae. Y la República Dominicana que termina cargando con ese vecino país. Porque la frontera nuestra es muy vulnerable y entonces hay una definición biológica, prácticamente, sí, biológica, en que el ganado, cuando observa y como tiene los ojos en gran dimensión, donde ver verdor ahí es que se va, aunque la empalizada sea cual sea, vuela la empalizada y se va para ahí. Estamos nosotros involucrados, señor. Es una cuestión natural. Nuestra última información en el ámbito internacional y local con las noticias más destacadas de la semana. Al regreso, tras la pausa, nuestro invitado especial, como mencionamos anteriormente, el diputado Elpidio Báez. Al regreso. Como le habíamos avisado, aquí tenemos a nuestro distinguido invitado, Elpidio Báez. Gracias, Elpidio, por acompañarnos. Muy amable por la invitación y les deseo a ustedes todo el éxito que se merecen. Que así sea. Gracias, Elpidio. Gracias. El éxito, ¿verdad? Corporativo, ¿verdad? En las otras cosas. Y el político también.
se estaban más o menos cotejando. Pero esta situación de la Junta Central Electoral y algunos partidos contradiciendo el financiamiento político, ¿cómo tú ves eso, Elpidio? 1.500 millones de pesos. Cada 4 años la discusión es la misma. La Junta presenta un presupuesto. La gente dice que la democracia dominicana es demasiado costosa, que no debería dársele ese dinero. La Junta dice que si no le dan el dinero no se organiza el proceso. Luego aparece el presidente de la República con fondos de la cuenta República Dominicana, se reúne con el presidente de la Junta y le da los fondos. En todos los procesos es lo mismo. O sea, con un cacareo como a veces... Sí, en todos los procesos es lo mismo. Alguien me dijo, mira, pero es que es demasiado dinero. Yo le dije, pero es peor tener un país en crisis. ¿Cuánto pierde Venezuela diario por este problema de las protestas? ¿Cuánto pierde Argentina? Y los Estados Unidos con este paro que tiene también. ¿Cuánto pierde Estados Unidos? ¿Cuánto pierde Haití? ¿Cuánto pierde Colombia? Es decir, cuando las instituciones colapsan, ahí sí es verdad que se pierde dinero, porque se deja de producir. Entonces, las instituciones democráticas para funcionar necesitan de financiamiento. Hay personas que piensan que los sistemas políticos funcionan por obra y gracia de un espíritu superior, y no. Funciona porque los sistemas generan su propio financiamiento. Y es lo que pasa con esta nueva experiencia de crear una ley de partidos que salve el sistema de partidos en la República Dominicana. Y eso conlleva financiamiento, conlleva dinero. ¿Y deberían los partidos distribuirse ellos este gasto o el gobierno debería costearlo por completo? No tienen dinero. Pero además, el dinero que usan los partidos se lo da el mismo Estado. De igual manera. Porque el financiamiento es público. Ahora es cuando se está tratando de regular y ponerle topes al financiamiento privado. De modo que es una experiencia nueva. Hasta el momento en que Danilo tomó el poder, había un fuerte cuestionamiento del sistema de partido. Había un desgaste del sistema de partido en la República Dominicana. Con Danilo y con el nivel de posicionamiento que alcanzó Danilo con el tema de la barrigol, el sistema de partido se fortaleció, tomó otro aire, tomó otro respiro. Y por eso tú ves que los partidos tradicionales tienen una posición muy sólida en el sistema político dominicano. De modo que no hay que ver cualquier inversión que se haga siempre y cuando el dinero sea gastado. Claro. Porque ¿qué resulta con la ley electoral y la ley de partidos? Que establece prisión para cuando tú usas el dinero público para uso personal y no lo puedes justificar. Ahora, hoy debe estarse debatiendo el informe presentado por la Comisión Bicameral en el Senado. El lunes, la Cámara de Diputados va a aprobar lo que decida el Senado en el día de hoy. De modo que vamos a tener ley electoral, porque ya tenemos ley de partido. ¿Qué pasa con la ley electoral? Que tiene un conjunto de novedades. Y la ley de partido tiene muchas novedades y los partidos no se han preparado para educar a sus dirigentes ni a sus militantes con respecto a las novedades normativas de la ley de partidos y de la ley electoral. Por ejemplo, la ley electoral va a traer ahora lo que es el procurador electoral. ¿Para qué? Para si te encuentran vendiendo el voto o comprando la cédula, ese procurador va a hacer la investigación y te va a someter a la justicia. Si el partido se quedó con el dinero y no lo gastó, como ocurrió con un candidato en el pasado, que llegaron las elecciones y él no participó, pero no le devolvió el dinero a la Junta. Entonces las dos leyes traen sanciones sumamente fuertes para ese tipo de conducta. Hay otras novedades, como es el voto preferencial para regidores. ¿En qué anda eso realmente? Eso está aprobado. ¿Qué significa eso? Ahí sí es verdad que la puerca va a retorcer el rabo. ¿Va a tener la Junta capacidad realmente para
poner en práctica el voto preferencial diputados y regidores. Eso como Tiene que está. hacerlo. Pero Mandato eso- de la Constitución y mandato de la ley electoral. La ley Ahora, electoral. tiene que hacerlo, tiene que emplearse a fondo. ¿Qué significa eso? Que si tuvimos problemas en el pasado proceso electoral con 190 diputados, ahora tenemos casi Regidores, casi 3.000. 3.000 regidores y suplentes de regidores que van para la boleta. Y ahí hay que marcarle la cara por el que tú vas a votar. De modo que el proceso es mucho más complejo y mucho más trabajoso. Y no se entiende que estamos cortos de tiempo para poder realizar todo ese proceso y educar a la ciudadanía para realizar sus votos. No, no. Además, Estamos en 2019. no, eso no importa. Mire, el primer deporte nacional en la República Dominicana es la política. Esa está buena. Eso es verdad. La gente sabe más política abajo que arriba. Ya la gente no ve ni pelota aquí. No es política. Y a la gente le encanta eso. Yo lo digo por mi casa. Cuando yo llego a mi casa, yo creo que voy a tomar un respirito. Ah, no, cuando tú llegas. Ese es el tema. Es la política. Cuando voy a un cumpleaños, la gente me espera, pero es para hablar de política, no es para hablar del homenajeado Porque es que el o diputado. la homenajeada. Es que el diputado. Si voy a un bautizo, igual. Es decir, la política está presente en todas las actividades sociales, familiares de este país. Lo que tiene que hacer el liderazgo político es educar a su gente si quiere tener un buen desempeño en las elecciones venideras. Es decir, tú no puedes dejar que sea otro que te eduque a tus militantes, como tampoco tú puedes permitir que cualquier persona te eduque a tus hijos. Tú tienes que asumir tu responsabilidad y educar y formar a tus militantes y enseñarle a votar. Y enseñarle los cambios que vienen para el próximo proceso y sacar tu gente a la calle. ¿Eso cuesta dinero? Eso cuesta Pero dinero. es difícil Así es. aplicar eso con esta situación de los partidos que cada quien tiene un pedacito. No, lo que pasa es que El viene... PRM y Pueblo tiene su pedazo, Luis Abinader, en el PLD, No, en el, todo el mundo en el tiene una PRD, tajada. ya el hijo de Peña Gómez tiene su pedazo. O sea, una situación difícil en el país, el pidió. No, eso no es difícil. Lo que pasa es que hay procesos y etapas. A partir del 6 de octubre, todos los partidos tendrán sus candidaturas definidas. Sí, claro. Sí. Y entonces, a partir de ahí, cuando tú tengas un solo candidato, entonces el partido se coloca detrás de ese candidato y entonces ejecutan el programa de preparación. Tenemos 2 elecciones y probablemente 3 elecciones. Tenemos elecciones en febrero, que son las municipales. Tenemos elecciones en mayo, que es la primera vuelta. Y si no se define candidatura en primera vuelta, tendremos elecciones en el 30 de junio. O sea, que el año que viene, un año electoral desde el comienzo hasta el final. Y este Completo. también. Este es un año de preparación y el año que viene es un año totalmente electoral. Bueno, como el Partido Reformista tiene planes de hacer un sometimiento a la Junta, ¿verdad? A los miembros de la Junta Central. Amenazó, pero no... Yo quiero leerle aquí en el artículo 24 de la ley de partido, para que se vea realmente que es como decía el diputado, que los recursos que tienen los partidos es del Estado y por lo tanto hay una integración de ambas partes. Sí. Por ejemplo, en el numeral 5 de este artículo 24 de la ley de partidos y organizaciones políticas, dice lo siguiente: contribuir con las autoridades electorales en la organización y desarrollo de los procesos comiciales y en las actividades necesarias para el efectivo desenvolvimiento de esto. En el literal 4, permitir la fiscalización de sus eventos, documentos, libros y registros para las autoridades electorales. Hay una parte que dice del financiamiento. Vamos a ver, con tu permiso, el pidió. Claro. Que el artículo, bueno, aquí dice. Artículo 23, derechos y deberes y obligaciones. En el literal 5 del artículo 23 establece acceder en el marco de la ley
al financiamiento público para la realización de sus actividades. O sea, que en este literario, en este artículo 23, está claro que si el Estado tiene que hacer un financiamiento extra para las actividades de los partidos políticos, la ley le ampara eso al gobierno central para hacer eso. De manera que al partido, los integrantes del Partido Reformista que sepan que esta nueva ley de partidos políticos y organizaciones políticas le dan amparo al gobierno central para, como decía Elpidio. En el fondo lo que hay es otra cosa oculta. Otra cosa oculta. Detrás de ese sometimiento y detrás de los ataques que se ha generado a partir del anuncio hecho por la Junta Central Electoral de que se gastarían unos 1.459 millones de pesos. ¿Cuál es lo que se oculta? ¿Qué es lo que se oculta detrás de todo estos cuestionamientos? Que siguen opuestos a las primarias abiertas. Pero ya todos los partidos, no, ya hay 5 organizaciones. No, lo que pasa es que la mayor cantidad de dinero que se va a gastar en logística, en especie y dinero que debe circular para el montaje del proceso es para las primarias. Sí, para las primarias. No para los procesos internos. Como esos procesos se hacían personas a mi propia voluntad y a mi propio control, eso no conviene. Entonces se está cuestionando, pero lo que se busca es que si no aparece el dinero, se renuncie a las primarias abiertas. A las primarias abiertas. Oh, ya. ¿Y qué fue lo que generó mayor debate en Diana y Mártires cuando se estaba discutiendo la ley de partidos políticos? Las primarias abiertas. Correcto. Que en cierta medida, como dice Elpidio, da transparencia al uso de los recursos, porque ya no lo van a manejar los partidos, sino el órgano rector que la Junta Central. Claro. ¿Por qué anoche yo le di una charla a un grupo de personas que me abordaron con relación a este tema de la ley de partidos y al tema de primarias? Yo le dije que llegamos al tema de las primarias abiertas porque patrocinamos, nos beneficiamos y guardamos silencio con la vagabundería que está pasando al interno de los partidos. Es justamente el desorden interno. Yo mismo no estaba de acuerdo con las primarias abiertas. Los fraudes. Ahora se entiende mejor. Uno ha ido entendiendo. Claro, mira el detalle que acaba de plantear el Elpidio. Claro, los fraudes. Sí. Aceptar un fraude de unos candidatos que te cambian actas, que te venden actas, que te ponen votos, una sola persona marcando una boleta 30, 40 y 50 veces. Un lugar a donde acuden 50 y 60 personas a votar, aparecen 700 votos. Y entonces luego te lo legitiman y te ponen unos candidatos que legítimamente no alcanzaron esa votación. Entonces todo eso llevó a un relajamiento de la disciplina y derribó el arbitraje político en los partidos. Y de ahí es que gana fuerza el tema de las primarias abiertas. Lo que busca es limpiar los partidos, reorganizar los partidos, crear un mecanismo que le dé garantía al partido, que todo el que participe en un proceso interno, si ganó esté conforme y si perdió esté conforme. Está mostrando transparencia. Sí, pero a ti te gusta que te cuenten tu voto. Sí. Sin Diana y Mártires van a un proceso. Le gustan saber cuántos votos sacaron. ¿Cuántos fueron nulos? ¿Cuántos fueron preferenciales? Y si reclaman, que durante la reclamación le muestren las boletas. Bueno. Y si Mártires dice que él llevó 1,000 a votar y le aparecen 200 votos y él sabe que llevó 1,000 a votar. Ahí hubo algo. Ahí hubo, claro. Eso está evidente. Entonces ese es el tema de la crisis de confianza que afecta a todas las organizaciones, a todas. Yo te hablo del PLD, pero también te hablo del PRM. Bueno. El PRM hizo una convención. Sí. Nadie sabe cuántos votos sacaron. Ellos pusieron un número. No han terminado de contar. Bueno. Entonces eso no puede ser. El sistema de partidos tiene que ser sano, confiable, operativo, funcional. ¿Para qué? Para que luego la población no busque un hombre, un salvador, un Mesías,
y termina eliminando el sistema de partidos. ¿Qué pasó ahora en El Salvador? Sí. ¿Qué pasó en Brasil? Bolsonaro, ¿Qué pasó en Venezuela? Bolsonaro ganó de manera... ¿En Venezuela qué pasó? Este jovencito se alza con el poder. Entonces, cuando las instituciones fallan, Sí. entonces viene lo que es el personalismo y la búsqueda de un salvador. Bueno, y lo está diciendo, perdón, Indiana, lo está diciendo alguien con esa temática, esa dinámica de que los votos que tú llevas, que están seguros, aparecen en otra casilla, que probablemente ha sido víctima de eso. Vámonos a la pausa, ya veremos, amiga. Gracias por seguir aquí en Agenda Global. Estamos departiendo con nuestro invitado esta semana, el diputado Elpidio Báez. Nosotros, antes de entrar con Elpidio, que le vamos a hacer la siguiente pregunta de la criminalidad que tenemos en la República Dominicana, queremos anunciar una actividad que tiene Fiesta Juvenil, LF, eso en el Parque del Este, mañana a partir de las 10 de la mañana, creo que de las 10 de la 9 mañana. a.m. 9 a.m. Allí estará presente el expresidente doctor Leonel Fernández, donde habrán diversas actividades juveniles, deporte, cultura, charla. Habrán una charla muy importante de lo que es la Constitución de la República. De manera que será un pasadía juvenil con varias actividades. Saben ustedes que la juventud en la República Dominicana, cada 4 años se agregan casi 500,000 de votos como nuevos votantes. Entonces, todo eso va amarrado en que la juventud debe tener participación. Esa masa va creciendo cada año. Esa masa va creciendo. Todos los años se incorporan nuevos votantes. Y como dijimos tras la cámara, en la pausa, como decía el diputado, que donde quiera que se llegue, se habla de política. Así es. Ya los jóvenes estamos trabajando en eso también. Elpidio, caramba, y esta criminalidad que tenemos en la República Dominicana. Es un problema muy Tú serio. que fuiste miembro de la Comisión Así de es. Justicia, del Interior y Policía. Y no hay excepciones. Todos estamos siendo víctimas. Así Somos es. víctimas todos. No hay nadie seguro. Así es. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío, como país? Yo estoy proponiendo la creación de una Guardia Civil. Una Guardia Civil es un cuerpo de seguridad formado por personal que tiene un entrenamiento militar, pero tiene una orientación de protección de los derechos humanos. Es decir, un guardia no está para llevar un día a día con la población, sino que el guardia tiene la finalidad de proteger la soberanía, proteger la independencia e intervenir en situaciones difíciles de inestabilidad política y social. Cuando hay un problema serio, tú sacas a los guardias a la calle. Hay una contradicción. Sí. La gente se calma. Porque a un guardia tú no le puedes tirar una piedra, No. ni le puedes tirar una botella. Y no te le puedes acercar porque el guardia te dice, civil, conserve su distancia. Hay cierto respeto. Siempre tiene el fusil con el cañón hacia arriba o con el cañón hacia abajo. Si te apuntó, no te va a poner respuesta. Y hay un problema. Cuando mata a un coronel, Sí, ya la cosa, el respeto se ha perdido por prácticamente. ejemplo, Sí. cuando altos oficiales van a perseguir a un delincuente que participó en un robo, sin pedir y seguir un protocolo, buscando las fuerzas especializadas de la misma institución, entonces eso da a entender que estaba en otra cosa. La mayoría de los puntos de drogas son lugares de contribución a la policía. Ese es un problema serio. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas y ves que hay muchos policías involucrados en atracos, asaltos, ¿Qué es la novedad ahora? entonces hay que hacer algo. Yo estoy proponiendo la creación de un cuerpo de Guardia Civil. Y me he fijado en los resultados que ha dado la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, no había un servicio en la carretera de policía, ¿verdad? De tráfico. La gente no confiaba, o sea, Hubo que quitarlo, se quitó. porque eso. regularmente, macuteo, Sí, dame un racimo de guineo, uno de plátano, Lleva 10 chivos, dame un chivo de eso. un chivo de eso, Qué vaina. unos pollos, unos huevos,
Sí. Y entonces ya lo que estaban era molestando. Tú ibas en el trayecto y te paraban 5 y 6 veces antes de tú llegar a tu lugar de destino. Hubo que eliminarlo. Como se eliminaron los tráficos también en el centro de la ciudad. ¿Y a qué dio paso esto? El cuerpo, la Comisión de Seguridad Militar y Policial de Obras Públicas. De Obras Públicas. Tiene un prestigio enorme. Sí. Más de 1000 atenciones. Enorme. Incluso buen servicio, atención. me están invitando a un acto para el lunes para presentar unas estadísticas. Entonces, en la carretera, cuando a ti te ocurre algo, llega la unidad, Son los primeros. se coloca detrás de ti. ¿Qué le sucede? Usted tiene un problema mecánico, te ayudan. Asistencia. Hay un problema de neumático, te ayudan. El problema es mucho más serio, te llaman una grúa y no dejan al conductor solar. Son militares. Sí. Militar con un entrenamiento para eso. Son unos muchachos que son militares, ahora tienen mecánicos, tienen personas que conocen de los vehículos y te ayudan en ese momento. Sí. Imagínate que a ti te ponche la goma a las 6 de la tarde. La recta de Asua por ahí. En la recta de Asua. Ahí yo he visto mucho de noche. Pero te estoy diciendo, porque lo hemos visto. Sí. Y aquí regularmente cuando tú sufres un accidente, la gente no va a auxiliarte. Es a robarte que van. Sí. Ya lo sabes. Y a grabarte con un celular para subirlo. Pero eso es lo que hace la gente. Mira cómo ha cambiado la mentalidad de la... Entonces, esa comisión militar del Ministerio de Obras Públicas tiene un prestigio enorme. Y la AMET, cuando fue creada, cuando nace la AMET, la gente la aplaudió porque se quitó el problema de los policías quitándole dinero y parando a los choferes y peleando con los choferes y diciendo que tú te fuiste en rojo y que te pusieron el radar siendo mentira y que tú ibas a tal velocidad. Entonces entra la AMET con Hanle Herman y recibe un aire, la atención al ciudadano que conduce un vehículo. De modo que ese es otro cuerpo que es otro ejemplo de prestigio. Y el cuerpo de seguridad de los aeropuertos, el CESAC, y el cuerpo de seguridad turística, y el cuerpo de seguridad de los puertos. Te estoy hablando de una experiencia sumamente interesante, provechosa, de un cuerpo que he creado con un criterio, con una ética, con una vigilancia, con un nivel de profesionalidad y con unos pagos, unos beneficios económicos, porque también yo critico al Estado. El Estado no está destinando el dinero que se necesita para un policía, para un salario. Garantizar la seguridad. Sí. Es una de las censuras que yo he hecho. Bueno, tú no piensas eso. No. Igualmente ese cuerpo de obra pública, tú no piensas en dinero cuando se para una persona. Entonces hay que crear esa psicología también con ese servicio para la seguridad. La policía va a tener que trabajar en esa imagen porque ahora mismo no se ha hablado nada positivo de ellos. Así es. Mira, Elpidio, y que nos quedan unos minutos, y ¿qué tú crees? Que no vamos a hablar aquí de la Constitución de la República. ¿Eso ha bajado, Elpidio, o sigue pendiente, sigue vigente esa idea? Yo llegué a la sesión del martes en la Cámara y desde que yo llegué, un grupo de diputados se acercó a mí y me dijeron, Elpidio, deja de hablar de la reforma a la Constitución, saca ese tema de la opinión pública. Entonces yo le dije, pero no soy yo quien tengo ese tema activo, caliente en la opinión pública. El presidente fue que dijo que iba a hablar en marzo. Y hasta que el presidente no hable, seguimos trabajando en eso. El tema de la reforma va a estar pendiente. Quiéralo tú o no lo quieras. ¿Por qué? Porque el presidente es el principal activo político que tiene el PLD en este momento. Si tú mides las encuestas, Danilo Medina, con todo y el impedimento que tiene, gana en la primera vuelta y el PLD gana en la primera vuelta. Entonces, por eso es que el tema de la reelección, de una posible reelección, tiene vigencia.
Pero el PLD ha tenido esa virtud, el PIDIO, todos los expresidentes, en este caso han habido dos, solamente hay un bueno, Juan Bosch fue presidente, Así pero es. a nivel del PLD, el único caso de expresidente Leonel. Cuando Leonel terminó también, las encuestas lo proyectaban que ganaba las elecciones en primera vuelta. O sea, el PLD ha tenido ese beneficio de la sociedad, Porque que ha entonces hecho- no ha sido un caso único. Porque ha hecho buenos gobiernos. Ese es el tema. Entonces el caso no es Un buen específicamente... gobierno Ajá. te endosa a ti una buena popularidad, una buena valoración en la sociedad. Ese tema vamos Esa a es la tener que verdad. continuarlo. En la Sí. próxima entrevista hay que hacerle al señor Elpidio Báez para que nos acompañe y podamos debatir y tratar ese tema antes de que el presidente hable en marzo. Ah, bueno. Que así el, será. el PIDIO que se comprometa a acompañarnos antes de marzo. ¿Qué? Así será. Yo soy ¿verdad? amigo de ustedes. Bueno, pues Además, la invitación está Indiana hecha. me tiene ahí, ¿verdad? Y entonces Así Martiri es No, man, yo soy mi amigo de toda la vida. de la vieja guardia. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde tan hermosa. Estuvo acompañándonos el diputado Elpidio Báez, con quien tratamos diferentes temas y esperamos tenerlo en otra próxima entrega. Gracias y pasen buenas.